Continuando entonces con la segunda parte de lo que es la actualización tributaria con respecto a la Ley 1429 de 2010, es pertinente abordar un segundo punto, cuál es la progresividad en el pago de aportes para fiscales y otras contribuciones de nómina para pequeñas empresas. En este sentido, la Ley 1429 de 2010 ha expresado que las pequeñas empresas que inician su actividad económica principal a partir de la promulgación de la ley realizarán sus aportes al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSIGA de manera progresiva, siguiendo los siguientes parámetros. De este modo, se pagará, o más bien, no se pagará ningún aporte de los mencionados en los 2 primeros años grabables a partir del inicio de la actividad económica principal de la pequeña empresa. Se cancelará el 25% del total de los aportes mencionados en el tercer año gravable. Se pagará el 50% del total de estos aportes en el cuarto año gravable. Se pagará el 75% del total de estos aportes en el quinto año gravable y finalmente del sexto año gravable en adelante se cancelará el 100% de los mencionados aportes. Con respecto al pago de estos aportes, es bastante importante mencionar que los trabajadores gozarán de todos los beneficios y servicios derivados de estos aportes mencionados, especialmente los que se derivan del aporte a las cajas de compensación familiar. No obstante, sí existe una restricción con respecto al derecho que se tiene sobre ciertos aspectos durante los 2 primeros años, que es en el momento en el que no se cancela como tal ninguno de estos valores. De este modo, en los 2 primeros años, a los servicios sociales referentes a recreación, turismo y capacitación otorgados por las cajas de compensación tienen acceso de manera integral y completa, no pasando lo mismo con aspectos relacionados con la cuota monetaria de subsidio familiar, el cual se realiza de manera proporcional al aporte realizado, al igual que sucede con el subsidio de vivienda. De este modo, en los 2 primeros años no tienen derecho a estos 2 últimos beneficios y teniéndolos únicamente a partir del tercer año gravable de conformidad con el aporte realizado de manera proporcional. En un tercer punto encontramos la creación de incentivos para las entidades territoriales que adopten la progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio y otros impuestos. De esta manera, la Ley 1429 en su artículo 6 viene a regular el tema de la siguiente manera. El gobierno nacional debe promover y crear incentivos para que las diferentes entidades territoriales aprueben la progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio a las pequeñas empresas. Recordemos que es un impuesto territorial que como tal su manejo íntegro está otorgado o está en manos de los diferentes entes territoriales y como tal deben seguir únicamente los lineamientos que en esta materia da el Congreso de Colombia con respecto a esta parte impositiva. No obstante, la adopción de esta progresividad está en manos de cada uno de los entes territoriales, de modo que bien puede darse en una ciudad y en otra no, o darse de diferentes maneras de acuerdo a la adopción que se dé en cada uno de estos. Igualmente, se ha promovido entre los consejos municipales, entre las alcaldías, entre las asambleas departamentales y las gobernaciones de todo el país la eliminación de los gravámenes que tengan como hecho generador la creación o constitución de empresas. Por conceptos como el registro de estas o de los documentos de su constitución. Finalmente, en este punto abordaremos el pago de la matrícula mercantil y su renovación de manera progresiva, igualmente para las pequeñas empresas nuevas o para las pequeñas empresas preexistentes.
De este modo, el artículo séptimo de la ley 1429 establece que estas pequeñas empresas, pues que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la ley 1429, pagarán tarifas progresivas para la matrícula mercantil y su renovación de la siguiente manera: cancelarán un 0% del total de la tarifa, es decir, 0 pesos, por la obtención de la matrícula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica. Cancelarán el 50% del total de la tarifa para la renovación de la matrícula mercantil en el segundo año de desarrollo de la actividad económica. Cancelarán el 75% por la renovación de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la actividad económica, y finalmente cancelarán el 100%, es decir, en su totalidad, de la tarifa establecida para la renovación de la matrícula mercantil del cuarto año gravable en adelante. Es importante abordar, por otro lado, lo que ha establecido para estos pagos progresivos, lo que ha establecido el decreto 545 de 2011, el cual expresamente pues viene a regular lo que es la progresividad en el pago de aportes para fiscales y otras contribuciones de nómina, y el pago de la matrícula mercantil y su renovación. De este modo, se establece que para acceder a estos beneficios basta simplemente con la declaración que sobre el número de empleados y el nivel de activos manifieste tener la persona natural o jurídica directamente o por intermedio de su representante legal ante la respectiva Cámara de Comercio a que haya lugar pues de declarar este beneficio. Igualmente, como consecuencia de esto, en el certificado de existencia de representación legal o de la matrícula que expida la correspondiente Cámara de Comercio, se deja constancia de la condición de pequeña empresa que ha de tener entonces los beneficios mencionados. Un punto bastante importante es el regulado en el artículo 4 de este decreto reglamentario, y son las condiciones para conservar estos beneficios. Estos son entonces los siguientes. El cumplimiento de estos requisitos debe manifestarse al momento de hacer cada año la renovación de la matrícula mercantil. Igualmente, el interesado o su representante legal debe en esa oportunidad informar el incremento en el límite de trabajadores que establece este decreto al momento del pago de la seguridad social a través de los operadores de información de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA. Por último, se establece algo de suma importancia en este decreto reglamentario, y es la exclusión de la aplicación de los beneficios de los artículos 5 y 7 de la ley 1429 que venimos trabajando, de modo que las pequeñas empresas que se encuentren en las siguientes situaciones quedan pues excluidas de estos beneficios. Estos son las siguientes entonces. En primer lugar, las personas naturales que con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley cancelen su matrícula mercantil y soliciten una nueva matrícula como persona natural, siempre y cuando se refiera a la misma actividad económica. En segundo lugar, las personas naturales o jurídicas que se hayan acogido a los beneficios previstos pues, en estos artículos 5 y 7 de la ley 1429 de 2010 y que adquieran la calidad de inactivos. En tercer lugar, las personas jurídicas creadas como consecuencia de la decisión de una persona o más personas jurídicas existentes. En cuarto lugar, también están excluidas de sus beneficios las personas jurídicas creadas a partir de la vigencia de la ley 1429 como consecuencia de una fusión de empresas también preexistentes. En quinto lugar, están excluidas las personas jurídicas reconstituidas después de la entrada en vigencia de la ley 1429. En sexto lugar, se hallan excluidas las personas jurídicas creadas después de la entrada en vigencia de la ley 1429 de 2010, en cuyos aportes se encuentren establecimientos de comercio, sucursales o agencias transferidos por una persona jurídica existente o una persona natural y que hubieran sido destinados al desarrollo de una empresa
existente. Igualmente, se encuentran excluidas las personas jurídicas que adquieran, con posterioridad a su constitución, establecimientos de comercio, sucursales, agencias de propiedad de una persona jurídica existente o de una persona natural que desarrolle una empresa también existente previamente. También se encuentran excluidas de estos beneficios las personas naturales que desarrollen empresas creadas después de la entrada en vigencia de la Ley 1429 de 2010, en cuyos activos se encuentran establecimientos de comercio, sucursales o agencias que hayan sido transferidas por una persona jurídica existente o una persona natural que desarrolle una empresa existente. Finalmente, las personas naturales o jurídicas existentes antes de la entrada en vigencia y que creen sucursales, agencias o establecimientos de comercio después de la entrada en vigencia de esta ley también quedan excluidas de la aplicación de estos beneficios. Es decir, que quien quiera acceder como empresario a estos beneficios debe ser bastante cuidadoso en no incurrir en una de esas causales mencionadas, pues con ese solo hecho perderá la aplicación de estos beneficios. Para efectos pues, de lo mencionado, líneas atrás debe entenderse por empresas inactivas. Aquellas que no hubieran realizado aportes a la seguridad social por no tener personal contratado durante al menos un año consecutivo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1429 y aquellas que no hubieran cumplido por un año transcurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1429 con su obligación de renovar la matrícula mercantil.